Bueno, Emi, gracias por la entrevista y voy directo a la primera. Vos jugaste en muchos clubes, tenés una larga y dilatada trayectoria. Te quiero preguntar, ¿dónde pones a Colo-Colo en un hipotético podio? Si está entre, no sé, Qué uno, dos, pregunta, tres, o, sé, lo puedes poner cuarto, te van a putear un poquito, pero bueno, eso ya no es tema mío. qué pregunta, porque eh, Unión Española me dio la oportunidad de jugar en Chile, me dio la oportunidad bueno, de meterme en el ámbito nacional en ese momento, pero bueno, Colo-Colo, o sea, la repercusión es como Boca o River acá en Argentina, o sea, es lo mismo. Colo-Colo, o sea, de cada 10 personas en Chile me conocían 9, era una locura. eh, y me hizo reconocido a nivel internacional. De todos los equipos que jugué, yo lo pondría, sí, en el número 2 o 3. Yo el primero central, obviamente, pero Colo Colo está en el 2 o 3 peleando con Santos de Brasil, que también es un gran equipo. Perfecto. Tus primeros títulos profesionales son en Colo-Colo, ¿sí? ¿Ese fue el mejor Vecchio que se vio en Chile o crees que el del 2012 que volabas era un poquito mejor? Yo creo que al ser la primera impresión mía en el 2012 en Unión Española, era como que impactó mucho más. Pero sí creo que en Colo-Colo hubo momentos de un nivel muy alto también. Eh, También teníamos un gran equipo. Si yo me quedo con uno, creo que el del 2012 fue un año que, o sea, salía prácticamente todo. Así que yo creo que el año del 2012 fue el mejor año, junto con el del 2014. Para mí fueron los dos mejores años ahí en Chile. Ayer hablaba con el Vasco Rabarrena y él me hablaba mucho bueno, hablamos mucho de su trayectoria jugando en Chile y me hablaba de a veces la importancia de tener tipos pesados en los grupos a la hora de momentos importantes. Y yo estoy leyendo, ¿sí? Paredes, Barroso, Paves, Uf, Fierro. Y el del 2014 fue una campaña tremenda. Había 13 triunfos, 3 empates, una derrota. ¿Qué era jugar con todos esos nenes para vos? es que jugaba Justo Villar, Fierro, Barroso, jugaba Bocellur, en un momento jugaba Pavés, Pajarito Valdés, después llegó Humberto Suazo, Paredes, en un momento, en el 2015. Mm. O sea, jugué con jugadores que nada, eran todos jugadores de selección, teníamos un equipazo. Me acuerdo que nosotros vivimos una transición, el primer semestre mío en Colo-Colo fue un semestre que fue malo en líneas generales, y después, bueno, llegó Julio Barroso, llegó el Pájaro Valdés, llegó eh, Justo Villar y formamos un equipazo. Era un equipo de hombres, o sea, salíamos a la cancha y prácticamente era muy difícil que nos puedan ganar. Obviamente perdíamos, pero nosotros era muy difícil que nos ganen. Y teníamos esa sensación y nos daba esa sensación. Era un equipazo. Salían a la cancha prácticamente sabiendo que, salvo un milagro, ganaban, decís. Y si no teníamos que tener un mal día general, porque por ahí tenía un mal día yo, pero estaba Pájaro, estaba Estebano, y ahí no íbamos, había muchos jugadores de jerarquía, digamos, muchos jugadores de jerarquía que a la hora de cuando la pelota pesa, cuando la pelota quema, eran jugadores que jugaban. O sea, ninguno se escondía, jugaban todos. Entonces era muy, muy difícil perder con ese equipo. Escuchá, vos Mm. digo, sos un tipo carismático, personaje, pero te quiero preguntar por alguien que para mí es un personaje divino, que es Pajarito Valdés. Guede me llegó a contar una anécdota. eh, es increíble. O sea, el tipo tenía lesionada la rodilla derecha y le dijo, yo voy a jugar igual, no voy a usar casi la derecha, voy a jugar con la izquierda. No entrenó casi en toda la semana, jugó y la rompió igual. Contame algo así, porque es un personaje dentro y fuera de la cancha, de que digas, che, esto me pasó a mí con este tipo. Bueno, Pájaro, nosotros cuando él llega en el 2013 había visto un partido, yo ni sabía que iba a venir, y había visto Parma Milan, y él había jugado de titular, me acuerdo, la rompió toda, la rompió toda.
y a los 4 días estaba entrenando con nosotros. Yo pensé que venía de vacaciones, y no, no, había arreglado en Colo-Colo. Un animal, o sea, un animal, o sea, un jugador excepcional. O sea, jugaba con la izquierda y con la derecha de la misma forma, salía para los dos lados, golpeaba con las dos piernas de la misma forma, gambeteaba, un animal. Y después, bueno, como persona es excepcional. Pájaro es hiper humilde, es una persona sencilla, una persona que tiene valores, que tiene códigos, es una persona completa. Pajarito, nada, le dabas la pelota, arrancaba desde atrás y se gambeteaba a tres, cuatro jugadores como si nada. La verdad que es un animal, nada que decir. Eh, Tapia, el que hoy está a cargo de las menores de Colo-Colo, fue el técnico en 2014. ¿Recordás algo que te haya dejado, que te haya marcado? Decir, che, mira, esto qué bueno del entrenador eh, de ese momento. A mí me llamaba mucho la atención su corta edad, porque era, o sea, era muy joven en ese momento, sí, tenía 34 años, sí, sí, 34 años. Y lo que me llamaba la atención de él era la tranquilidad que él tenía, o sea, una persona muy, muy tranquila, eh, con conceptos muy claros, que le tocó agarrar un Colo-Colo que venía muy mal, armó un buen grupo, un buen equipo y jugábamos espectacular. Pero nada, una persona muy simple, muy clara con sus conceptos y como ser humano, excepcional. Una persona muy, muy correcta. Eh, Vos brillaste con el Coto, en Sierra, en Unión Española, y después te reencontraste en Colo-Colo. Eh, ¿Es por ahí uno de los técnicos que ha marcado quizás tu carrera? Bueno, el Coto lo tuve en cinco pasajes, o sea, dos veces en Unión Española, una en Colo-Colo, lo tuve en Dubái y en Arabia Saudita. Coto marcó mi carrera, fue como un padre para mí futbolístico, una persona a la cual admiraba mucho y nada, siempre me llamó la atención la manera que él tuvo o tiene de ver el fútbol, ¿no? Es una persona que, que a sus jugadores y a sus equipos le da mucha claridad. No es una persona muy complicada en lo que pide. Sí le gusta el jugador que juega bien, que trata bien la pelota, pero bueno, él para mí, imagínate, lo tuve 5 veces, me dio la oportunidad de ir a Chile en el 2012, cuando yo, la verdad, no era conocido ni nada, y nada, y siempre, a pesar de que en ese momento yo era joven, y obviamente cuando uno es joven se manda algunas macanas, él siempre me ayudó y me sacó adelante, así que para mí siempre fue como un padre. ¿Cuánto le debes? No te estoy retirando todavía, claro, por las dudas, al fútbol chileno, porque nombraste dos, tres veces y se te nota un tipo muy agradecido. ¿Cuánto le Sí. atribuís, más allá de tus condiciones, ¿no? Que están claras, que las tuviste siempre, de lo que es tu carrera? Sí, pero bueno, ya estás en el lapso final, es la realidad, No, no te estoy retirando, pero no, pero imagínate que yo en Argentina jugué en total 5 años más o menos entre todos los equipos. Y en Chile jugué 5 años también. Entonces, Chile me dio dos hijas también. Es un país que a mí siempre, siempre me ha tratado de una manera increíble. Y nada, le debo muchísimo porque el fútbol chileno me dio la oportunidad nada, de ser conocido, de crecer como jugador y crecer como persona. Así que yo al pueblo chileno en general le, le agradezco muchísimo, muchísimo. em, lo nombraste al Coto, dijiste que fue como un papá. A ver, contaste una anécdota extraordinaria en el Liber Versus eh, de cuando mataste, entre comillas, a tu hermano, Sí, pero no te escuché nunca contar qué fue lo que te dijo en ese momento cuando volviste, eh, más allá que se supo que hubo un castigo, entre comillas, pero en esa relación, digo, porque entiendo que habrá recagado a pedos, pero si es un tipo que volvió a confiar un montón de veces en tu carrera, te debe haber sabido tirar la oreja, pero también debe saberte haber valorado, porque si no es un técnico que no te vuelve a pedir recurrentemente. no, obvio, obvio. Yo, bueno, era muy joven, después, bueno, me sirvió muchísimo. A ver, cuando pasó eso, claramente una desilusión para todos, ¿no? Para ellos.
Y en ese momento yo estaba muy bien. Unión Española me había renovado contrato y yo había renovado contrato por 5 años, creo. Y había hecho un semestre espectacular y en ese momento me quería Católica, la U, Colo Colo. Entonces él me dijo, mira, si yo te dejo, te echo, te hago un favor, porque te vas a ir a uno de esos equipos. Entonces te vas a quedar, vas a cumplir un castigo y en el momento que yo crea necesario que vuelvas a jugar, vas a volver. Y bueno, me tuvo como un mes y medio afuera, entrenaba con reserva, viste, eh, todas esas cosas. Y fue también un lapso que el equipo no ganaba, justo no ganaba, no ganaba, no ganaba. Y en un partido me pone de la nada y juego con Palestino y hago el gol y ganamos 1-0. Y ahí empecé, retomé de nuevo y bueno, aprendí obviamente todos los errores que había cometido. Y en ese momento, eh, quiero- hoy llama Maduro, quiero que me cuentes, en ese momento, ¿qué pensaba el Emi, que tenía bronca por verla afuera, y hoy, que sos más grande, que por ahí ya sos un referente, que te toca aconsejar a pibes en defensores, y te habrá tocado seguramente en Racing, en Rosario, en tus últimos clubes, ¿qué pensaba en ese momento y qué pensás hoy de eso que te mandaste? Y bueno, hoy me pasa que cuando un chico comete un error, yo no soy de la vieja escuela. Vengo de la vieja escuela, pero no aplico esa regla. Eh, Considero que el error es parte. O sea, Bien, como me dijo una vez Aurelio Pascutini, me dice que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y es así. Yo creo que el error es parte y es necesario también. Lo que sí los grandes, lo que tenemos que hacer es poder acompañar en ese proceso, hablar, tratar de acortar ese margen de error. Hay muchos chicos que lo entienden antes, hay otros chicos que lo entienden después, pero cuando cometen el error, no matarlo. O sea, hacerles entender que es parte bueno, y que lo puedan modificar. Si lo modifican bien y si no lo modifican, quedan afuera del sistema. Tampoco no hay muchas vueltas. claro. Está bueno lo que decís, o sea, más acompañar desde el diálogo, no con una cara de culo o retando o gritando, como por ahí se hacía hace 20 años. Es que no sirve porque hace 20 años era otra generación. Ujú. Nosotros los pibes subíamos y no decíamos nada. Hoy en día cuando los chicos hablan, porque los vestuarios ahora son más jóvenes que gente grande, cuando los chicos hablan, uno tiene que escuchar, porque también es una generación que viene nueva, que tiene otra cabeza totalmente diferente, obviamente uno tiene sus ideas y sus principios, pero también tiene que escucharlos y hacerlos parte. No creo que uno tenga que cerrarse en eso, que los grandes son los grandes, los chicos no. Para mí eso no existe, tiene que haber algo que se pueda, que se pueda unir, y yo creo que en esas uniones, cuando se consigue eso, se consiguen cosas importantes. Chile, a ver, es de contratar históricamente hace muchos años número 10 argentinos, vos Sí. sos un claro ejemplo. ¿Crees que es un formato de estilo de juego que gusta ya en Chile o por ahí es algo que el fútbol chileno no produce tanto? Sin que sea algo, una crítica, ¿no? Porque digo, por ahí producen otro estilo de jugador. Bueno, claro, en Chile es uno de los pocos países que todavía se juega con 10. eh, Se ha ido perdiendo eso. Lo que pasa es que yo creo que contratar jugadores de Argentina o de otros lugares para que jueguen en esa posición, no sé si es una crítica, pero también es un llamado de atención. Eh, Creo que el jugador chileno es un jugador súper talentoso, súper talentoso. A veces el jugador argentino lo supera con actitud o con otras cosas, pero creo que habría que poner un foco ahí en eso de los números 10. Creo que los trabajos de base, yo he estado en Unión Española y yo creo que los trabajos de base no son los mejores. Creo que hay muchas cosas para modificar, no solamente el tema técnico, sino también el tema físico. El jugador chileno cuando llega a primera físicamente es mucho más delgado, mucho más débil que el jugador argentino o el jugador brasileño.
Entonces creo que están las herramientas, porque Chile lo tiene. Chile es un país avanzado y lo tiene. Simplemente hay que armar buenos proyectos a largo plazo. Sentís que, a ver, tiene el talento, pero a nivel infraestructura Chile da esa ventaja. Da esa ventaja totalmente. La da porque en Argentina a los chicos vos ves chicos míos, compañeros míos, entrenando con 16 años son bestias. Van al gimnasio y son animales y vos les preguntás y ¿dónde querés jugar? Y el jugador argentino te dice, yo quiero jugar en el Real Madrid. Y el jugador por ahí, el jugador chileno, le preguntaba dónde quiero jugar y te dicen Colo Colo, sin desmerecer. Pero yo siempre digo, vos tenés que apuntar a Real Madrid. Después si no podés jugar en Real Madrid, jugás en Colo Colo, que es un equipo enorme a nivel mundial. Pero el jugador argentino tiene esa mentalidad de trabajar y irse a jugar al Real Madrid. Entonces también es un poco el tema de mentalidad del jugador chileno. Pero vos decís que el jugador chileno se la tiene que creer más, digamos, Obvio, en el buen sentido de la obvio, palabra. obvio, porque a ver, no es casualidad esa generación que sacó Chile, hubo buena generación. Creo que fue la del 63, después tuvo la del Coto, ahora la generación esta última, que era una generación espectacular. El jugador chileno es súper talentoso, súper talentoso. Yo creo que se la tiene que querer un poquito más. Em, Siempre hay alguna pregunta mala que me la mandan, yo nunca las Me hago, parece pues yo hago bien. todas preguntas buenas, pues mis charlas son todas amenas. Em, en Chile dicen que se recuerda mucho tu famosa frase cuando jugando para Colo Colo vos dijiste eh, que no le ibas a marcar nunca un gol a Unión Española. ¿Crees que la gente entendió de Colo Colo tu ejercicio de honestidad? Porque los de Católica, que peleaban en ese Eh, momento contra Colo Colo, no, por ejemplo. Mira, es muy buena la pregunta, pero yo lo que digo es esto. Nosotros en Colo-Colo, en ese semestre, fue el peor semestre. Nosotros ganamos creo que 4 partidos, sacamos muy pocos puntos, salimos como, no sé, 13º, 14º. Unión Española era un equipazo junto con Católica que lo termina ganando por diferencia de goles. Fuimos a jugar a cancha de Unión Española. ¿Podíamos ganar? Sí, claro, podíamos ganar. ¿Podíamos perder? Sí, teníamos muchas chances porque perdimos casi todos los partidos y porque éramos un desastre. Siempre lo dije. Eh, y Unión Española nos creó 15 situaciones de gol ese partido. No nos ganó porque nos podía haber hecho 4-0. Y yo claramente, si tenía la oportunidad de hacer un gol frente al arco, lo iba a hacer. No es que no lo iba a hacer. Obvio que lo iba a hacer. Pasa que en ese momento yo lo dije como broma, y bueno, y también se malinterpretó y yo lo entiendo. Tampoco no me enojo por eso, pero yo siempre fui un profesional, imagínate, jugando Racing Central en Sí, cancha claro, me acuerdo. de Racing, nosotros veníamos peleando el campeonato y yo le hice un gol y una asistencia, ganamos 4-3 y hasta en un momento casi grito el gol. Y Claro. soy fanático de Central, o sea, tengo tatuado todos los escudos de Central por el cuerpo. Entonces yo siempre fui profesional. Pasa que en ese momento Unión Española nos superó, claramente. Emi, insisto, no es el fin de estas notas entrar en polémicas, porque yo siempre digo que son No, no. charlas más distendidas. eh, De hecho, muchas veces hay jugadores que se abren a contar cosas que quizás en algún otro momento no contaron. Me sorprendió, a título personal, cómo te fuiste Unión Española por todo sí. lo que significa para la historia de Unión Española. Hasta donde vos quieras contar, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que fue un año en el cual no sé, yo llegaba a Unión Española después de varios traspiés, del equipo no entrar en Copa ni nada. Se formó un buen grupo. eh, Habíamos comenzado bien, después tuvimos algún que otro traspié, llegó el Coto. eh, pero bueno, yo creo que tuve algunos que otros, no sé si cortocircuito, bueno, con una persona que trabaja en el club, se llama Cristian Rodríguez. Yo lo respeto mucho, por ahí él no compartía algunas cosas mías, yo no compartía algunas cosas de él, pero nada, yo intenté hacerlo mejor. El equipo entró en Copa. Lamentablemente no pudimos sacar ni un punto para entrar a Copa Libertadores, que hubiese sido mucho mejor. Y después, bueno, el club decidió hacer una renovación en la cual
ni yo no estaba, tampoco el Pulpo. Eh, Creo que habíamos sido jugadores, eh, habíamos sido dos pilares en esa campaña en la cual Unión clasificó a las copas, pero bueno, se dio de esa forma, se dio de esa forma, lamentablemente me tuve que ir de Chile, yo la verdad que tenía muchísimas ganas de quedarme, pero bueno, se dio de esa forma. ¿Crees que si no hubiera pasado eso, seguirías en Chile o es difícil saberlo? Yo creo que si hubiésemos clasificado a Copa Libertadores hubiese seguido. Creo que los Mira. últimos dos partidos, esos que perdimos, que nos hicieron quedar afuera, también fue algo que por ahí don Jorge no le gustó y tomó decisiones y bueno, tuve que ir yo y el Pulpo. Pero bueno, yo creo que si hubiésemos entrado a Copa Libertadores, por ahí tenía alguna que otra chance de seguir en Unión. Nombrame, ya me dijiste Pajarito, ¿sí? Vale, si querés uno o dos para que no se ponga celoso. Dos compañeros que tuviste en cualquier lado, digo, vale Unión Española y vamos a hablar del fútbol chileno, ¿no? Que decís, che, estos dos eran dos monstruos por tal motivo. Bueno, Esteban Paredes, un animal, un jugador que ¡fua! Era una locura. Tenerlo a él era como tener el ancho de espada, como digo yo. Hacía gol en todos los clásicos, un chico que nunca se escondía, que era delantero, pero tenía mucha calidad, sus goles, se asociaba bien. Para mí, un monstruo total, Esteban. Y después, bueno, en Pajarito ya lo nombré, y si tengo que nombrar otro, voy a nombrar una Unión. Me acuerdo que hacíamos una muy buena dupla en el 2012 con Mauro Díaz. Con Mauro Díaz también, yo creo que ese año de Mauro Díaz fue extraordinario. Jugó una locura lo que jugó ese año y hacíamos muy buena dupla. ¿Y algún rival del fútbol chileno que decís, che, este me raspaba y me raspaba? Sí, hay varios, pero yo, el que más me pegó a mí, el que más me pegó, del que peor la pasé, fue en el 2012 cuando todavía jugaba Calule, Mirá. que Calule Menéndez, sí, que yo se lo dije, ¿viste? Cuando él llegó a Colo-Colo después, llega porque era amigo de, bueno, de Tito y de, bueno, y todo el cuerpo técnico. Eh, Nada, era una locura. Calule aparte tenía una calidad, o sea, tenía una calidad para pegarte, te pegaba con pelota, sin pelota, con pelota disputada. Se la ingeniaba. Me acuerdo que él estaba en Iquique, si no mal recuerdo en ese momento, y nada, me castigó todo el partido. Cuando llega Colo Colo, ¿qué le dijiste? No, se lo dije y me dijo, bueno, lo que pasa es que yo toda mi vida jugué así y te enfrenté ya cuando te enfrenté estaba muy lento y me costaba, dice. Así, así que, Aparte, pará, no, que no se enoje, che. Tenía cara de feo, aparte te asustaba, ¿ah? no te daba miedo, aparte tenía una personalidad dentro de la cancha, se imponía, ¿viste? Y era un jugador que te rascaba, te metía duro, no le importaba. Emi, la última, y agradeciéndote, no sé cuánto mirás fútbol, supongo que mirarás fútbol de primera, por más que ahora también tenés que ver fútbol de ascenso, porque estás jugando en la B Nacional. Te quiero preguntar por alguien que juega, no sé si la palabra es 10 pero tiene condiciones parecidas, y que es Carlitos Palacios en Boca. ¿Cómo lo ves a él? Bueno, creo que es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho. Es un jugador que tiene asociación, tiene pase. eh, sí venir el fútbol argentino es diferente en el tema físico, en el tema de exigencia, y aparte vino un club que estamos hablando que es uno de los clubes más importantes del mundo. Yo lo veo bien, arrancó bien, después se quedó un poquito, es normal en una etapa de adaptación, pero creo que tiene un gran técnico. Eh, Fernando es un técnico que le va a dar muchísimas herramientas, le va a enseñar muchísimas cosas y creo que va a tener un largo periodo en Boca. Vos lo dirigís, a vos te dirigió Fernando, eh, y a veces te tocaba, o sea, te mandaba un poquito al banco, pero después entrabas, hacía diferencia, y por ahí que hables bien de él quizás significa que
que algo te gustó como entrenador y te dejó. ¿Qué crees que lo puede mejorar? Porque digo, evidentemente el que ve a Carlos Palacios es un tipo distinto con condiciones, pero ¿en qué lo puede mejorar como jugador? Vos que lo conocés a Fernando. Fernando lo que te da son muchísimas herramientas también del lado táctico. Él te enseña mucho a jugar, porque yo creo que Carlos es un gran jugador, pero muchas veces es un poco desordenado. Eh, yo creo que Fernando te puede dar ese orden, te puede enseñar bien dónde encontrar los espacios, que a nosotros nos enseñaba mucho, y tiene una visión muy clara de los rivales que le toca, dónde encontrar la posición, dónde no, dónde te tenés que mover. Yo creo que en el tema táctico a él lo va a ayudar muchísimo. Y ahora sí, la última. ¿Tenés pensado, insisto, no te quiero retirar, ojalá juegues hasta que se te cante las ganas, ¿tenés pensado qué va a ser el día después? Bueno, ya hice los 3 años de entrenador, así que apunto a eso. Estoy intentando ya tengo armado un proyecto para presentar en los clubes el día de mañana, si tengo alguna oportunidad. Y, y nada, voy con eso, tratando de mejorar mi inglés, de ir teniendo herramientas para cuando me toque eh, poder empezar a entrenar, que también me gustaría mucho. ¿Sentís que el hecho de haber jugado en Chile te puede ayudar un poco a tener puertas abiertas ahí? Digo, tenés, Y a mí tenés un me, nombre. a mí me encantaría porque creo que soy una persona que le gusta mucho el fútbol, que conoce el fútbol chileno, que sé cómo se maneja, sé de la manera que se juega, y bueno, uno nunca sabe, uno siempre se tiene que preparar porque la vida te da sorpresa constantemente. La última, vos jugaste y ahora sí la última, en Oriente, ¿sí? Sí. Es cierto que si tenés casa en Dubái o tenías casa en Dubái, no sé si la tenés o no tenés, eso no, Mm. no viene al caso, pero has estado en Qatar y también en Arabia, si mal no recuerdo, en Al Ittihad. eh, Son culturas muy raras, diferentes. Me, Sí. me ha tocado hablar, no sé, con un jugador uruguayo que tenía el pelo largo en su momento y no, casi que no podía entrar al shopping porque creían que era una mujer. ¿Tenés alguna anécdota de color? Decís, che, me pasó esto muy bizarro. No, bueno, apenas llegué a Qatar en el 2016, yo fui en ese momento con mi pareja, con Anabela, y estábamos ahí afuera del shopping y claro, yo, imagínate, Anabela, chanté un beso de una nomás. Y vino la policía y nos pidió los pasaportes, no teníamos los pasaportes, nos acompañó hasta donde vivíamos, le tuvimos que dar el pasaporte, nos hizo un parte, una amonestación, ¿Mm? y la próxima vez que ya estaba en el sistema, la próxima vez que pasaba algo así, podíamos ir presos no sé cuánto tiempo, no sé si eran 3 meses, una cosa así, nos dijo. Ah, Digo, pero ¿cómo? No entiendo, ¿viste? Yo no entendía nada, imagínate, yo recién llegaba, no hablaba inglés. Que en ese momento Anabela me traducía, me dice, no nos podemos besar mano a calle. Pero bueno, no podemos besar mano a calle. Así que bueno, así entré en Qatar, fue lo primero bien. que me pasó. Y nunca se te escapó ningún beso ya, después de No, ahí. no, imagínate, no tenía ganas de ir preso. No, no, no. Ah, Después, si tenía ganas, le decía, cuando lleguemos a casa te doy un beso. Olvídate. Bueno, amigo, nada, gracias por, Listo. por, por la entrevista y bueno, nada, quedamos en contacto y bueno, lo que necesites a disposición, dale. Gracias de corazón. Gracias por ayudarme siempre. La verdad es que te lo agradezco mucho. Gracias.